Hola, buenos días. Espero que se encuentren muy bien y que hayan estado pasando una linda semana. Esta semana vamos a comenzar una nueva lección. Dejamos todo el proceso de independencia de Chile atrás y vamos a comenzar a ver el periodo que se llama ensayos constituyentes. Es por ello que la clase del día de hoy vamos a hacer una introducción a este periodo de los ensayos constituyentes y vamos a colocar las bases. Vamos a ver de qué trata, en qué se basa y también vamos a desarrollar una guía que va en relación a lo que vamos a ver el día de hoy. Así que comencemos. El día de hoy, entonces, veremos los ensayos constitucionales. El objetivo de la clase es conocer conceptos importantes para abordar el periodo de ensayos constitucionales. Y el segundo objetivo es describir diferentes corrientes políticas del periodo. La construcción del Estado republicano. Luego de la abdicación de Bernardo O'Higgins en 1823, en Chile comienza un nuevo periodo con nuevos desafíos, que es la construcción del Estado republicano. Este periodo, que comienza en 1823 con la abdicación de Bernardo O'Higgins, será prolongado hasta la batalla de Lircay, que es una guerra civil entre conservadores y liberales. En este periodo es donde se practica y ensaya para poder formar el Estado de Chile, un país recién independizado de la corona española. Piensen que en esta época los políticos, que eran principalmente de la aristocracia criolla, tenían que comenzar a ver cómo iban a construir un Estado desde el inicio, desde cero. Es como cuando ustedes comienzan a jugar un nuevo videojuego y no saben las reglas, no saben las teclas que hay que apretar en el computador, tienen que empezar a ver videos de YouTube para ver cómo lograr una que otra misión y empiezan a practicar, mueren muchas veces en el proceso, hasta que luego de ir practicando de a poco, son muy buenos en un videojuego y se les es muy fácil pasar las misiones o lograr la armadura perfecta, etc. En este caso pasaba lo mismo. La aristocracia criolla, que eran los políticos de la época, tenían que practicar para poder lograr construir el Estado que los chilenos necesitaban. Es por ello que van a surgir nuevos sectores políticos, nuevas iniciativas y formas de constituir la política. También van a haber nuevas formas de abordar el contexto social y también el contexto económico, teniendo en consideración que después de la independencia de Chile y todo lo que conllevó el proceso de independencia, el dinero que tenía Chile como país era muy, muy poco. De hecho, se habían endeudado con Gran Bretaña para poder lograr todo lo que es la expedición libertadora. Pero primero debemos entender a qué nos referimos con Estado, porque si hablamos de construcción del Estado republicano, necesitamos saber qué es un Estado. Por lo tanto, los invito a preguntarse lo siguiente: ¿qué es un Estado? ¿Qué lo conforma? ¿Un Estado es lo mismo que un gobierno? Piensen a qué se puede referir cada una de estas preguntas y vayan contestándola en su mentecita o coloquen pausa al video y intenten responderlas. Estado. ¿Cómo podemos definir Estado? El Estado es un concepto político que está referido a una forma de organización social. Es decir, el Estado es una forma de organizar socialmente un país, que cuenta con instituciones que tienen poder dentro del país y que regulan la vida de una cierta comunidad
en el marco de un territorio nacional. Esta es una definición típica de Estado y que abarca tres conceptos muy importantes. El primero es de comunidad, es decir, el Estado existe porque existe una comunidad de individuos. En este caso, el Estado chileno existe porque existen los chilenos. También tiene un territorio nacional. Si ustedes abren la Constitución que tenemos actualmente, establece que Chile es soberano en un territorio nacional determinado. Es decir, el Estado chileno no tiene poder en territorio argentino, por ejemplo, ni tampoco tiene poder en territorio peruano o boliviano, sino que solo tiene poder en su territorio nacional. Y además tiene instituciones soberanas, es decir, tiene instituciones que van a hacer cumplir, por ejemplo, las leyes del país. Otro concepto importante es que es una organización social, es una forma de organizar la sociedad. El Estado Nacional, por lo tanto, está compuesto por un territorio, una lengua común entre los individuos, que en este caso sería el castellano, y una misma historia. El Estado representa a una nación. Ojo acá, el Estado no es lo mismo que una nación. El Estado representa a una nación. ¿Es lo mismo un Estado, un gobierno y una nación? ¿Un Estado es lo mismo que un gobierno? ¿Un gobierno es lo mismo que una nación? ¿Qué creen ustedes? Piensen. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿A qué se puede referir cada cosa? ¿Qué es lo que escuchan en las noticias? Cuando hablan del gobierno de Sebastián Piñera o el gobierno de Michelle Bachelet, ¿es lo mismo cuando hablan de un Estado? ¿Hablan de la nación de Sebastián Piñera? No, porque el Estado, el gobierno y la nación son diferentes. Acá tenemos pequeñas definiciones de cada concepto. El concepto de Estado, de gobierno y nación. El concepto de Estado, como ya habíamos dicho, posee un territorio, lengua e historia en común. Posee soberanía, es decir, posee poder sobre el territorio nacional. Busca el bien común, es decir, el Estado debe velar y buscar el bien de todas las personas que componen el Estado. Y además posee un conjunto de normas, lo cual está referido a la Constitución. La Constitución es parte del Estado que coloca normas para el funcionamiento del país. Ahora, el gobierno son las personas que administran un Estado. Por lo tanto, no es lo mismo. El gobierno de Sebastián Piñera no es el Estado. Sebastián Piñera con sus ministros, los diputados y los senadores que están en este momento en el Congreso, todo eso es un gobierno. ¿Qué son las personas que administran el Estado? Pero al final, ¿quién es el Estado? El Estado somos todos nosotros que a través de una votación popular elegimos representantes para que gobiernen, es decir, para que esas personas elegidas a través de votación administren el Estado. Estos dos conceptos son diferentes al concepto de nación. La nación es un grupo humano vinculado estrechamente entre sí por lazos de sangre, origen, raza y también por aquellos vínculos espirituales, como la religión, la lengua y la historia. La nación
propiamente tal, puede vivir, puede existir sin un Estado. La nación pueden ser, por ejemplo, los mapuches. Los mapuches son una nación que no poseen un Estado. Pero el Estado necesita una nación para poder existir. El Estado está compuesta por la nación, que somos, ¿no es cierto?, todos nosotros chilenos, por ejemplo, somos la nación chilena, que tenemos un Estado que nos representa a través de un gobierno que está administrando el Estado. Ahora, ¿un Estado puede tener más de una nación? ¿Puede tener más de un grupo humano vinculado estrechamente entre sí? Claro que sí. Un Estado se puede declarar plurinacional. Por ejemplo, hay estados en donde hay etnias o pueblos originarios, si quieren llamarles también, que son muy variados. Y el Estado los reconoce como parte de sí mismo y por lo tanto la Constitución también los reconoce. En Chile eso no pasa. Los mapuches, siendo una nación organizada, vinculada, que tiene una historia muy fuerte en nuestro país, no son reconocidos por el Estado. El Estado solo reconoce a los chilenos y chilenas nacidos en el territorio nacional o hijos de un chileno, etc. Pero solo reconoce la nación chilena, no la mapuche. Pero sí, un Estado puede ser plurinacional. Ya, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el periodo de ensayos constitucionales? O sea, ¿qué tiene que ver el Estado, un gobierno y una nación con este periodo tan alejado de la historia que podemos pensar, ¿no es cierto? Bueno, tiene muchísimo que ver, porque en 1823 se comienzan a organizar todos estos conceptos que yo les estoy diciendo. Se empieza a construir el Estado, es decir, se empieza a construir la soberanía, las instituciones soberanas, el territorio nacional. Se comienza a colocar los primeros pilares de Chile como un país independiente. Es en este año, en esta época, en este periodo de ensayos constitucionales, que todo lo que conocemos hoy en día se comienza a regir. Los aristócratas criollos se preguntaban cómo organizar el Estado. ¿Qué debe poseer la constitución política de un país independiente? ¿Cuál es la constitución correcta para los chilenos? ¿O cuál es la forma de organizarnos correctamente? ¿Debe ser un Estado autoritario? ¿Un Estado republicano? Estas formas de pensar, de cuestionarse, existían en la época porque no sabían cómo organizar el país, porque estaban dando sus primeros pasos como país independiente. En este periodo, la aristocracia criolla fue quien comenzó a responder las diversas preguntas que surgían desde diferentes posiciones políticas. En esta época van a nacer muchos pensamientos ideológicos y políticos diferentes, que se van a contraponer muchas veces. En esta época, por ejemplo, no se conocía la extensión del territorio con exactitud que tenemos hoy en día. Ellos no sabían de dónde hasta dónde llegaba Chile, tampoco tenían muy claro cuáles eran los recursos económicos que gozaba el país. Por ejemplo, hoy en día sabemos de que en Chile la agricultura es muy rica, por lo tanto el cultivar uva se hace de forma muy bien, muy eficiente, lo que nos permite tener el mejor vino del mundo. Tampoco tenían claro cómo era el territorio chileno porque no lo habían explorado lo suficiente. No sabían cuáles eran sus relieves, sus climas, no tenían muy claro todas estas cosas. Por lo tanto, era difícil plantear una organización en un primer momento, así en la primera oportunidad, que respondiera a todas las características del país para formar
una constitución en el primer intento. Era casi lógico de que se equivocaran al momento de establecer una constitución en el país. De ahí que entre 1823 y 1830 se redactaran 3 constituciones en un periodo muy corto de tiempo. Es decir, en 7 años se redactaron 3 constituciones, lo cual es muy, muy rápido. Como les dije anteriormente, van a haber diferentes miradas políticas e ideológicas para la construcción del Estado chileno. Es decir, la aristocracia criolla va a estar dividida entre sí bajo diferentes pensamientos. Una de las corrientes es la corriente liberal. Cuando hablo de liberal, está relacionado a, por ejemplo, la Ilustración, a conceptos de la Revolución Francesa, que creían en la libertad de comercio, es decir, que fuera más fácil comerciar dentro del país y también fuera del país. La corriente liberal tenía 2 grupos importantes. Uno de ellos eran los pipiolos. Esta corriente está compuesta principalmente por jóvenes profesionales, comerciantes e intelectuales. Ellos querían que se instaurara un Estado en donde hubiera igualdad entre las provincias chilenas y que el poder legislativo, es decir, el poder que crea leyes, tuviera más poder, fuera más relevante al momento de organizar el Estado. Además, influenciados por el liberalismo europeo, recuerden que hay mucha influencia europea en lo que se hace en Chile, aspiraron a lograr mayores libertades y disminuir la influencia de la Iglesia en el Estado. Hasta esta época, el Estado y la Iglesia funcionaban como uno solo. Esto es porque el catolicismo en Chile era muy importante, ya que la corona española era católica. Y acá instauraron esta religión de forma muy, muy fuerte. Por lo tanto, el Estado y la Iglesia estaban muy unidas y siguieron muy unidas por mucho tiempo. Pero los pipiolos, que eran los liberales, buscaban que la influencia de la Iglesia en el Estado no fuera tan fuerte. Por otro lado, estaba la corriente federal, los federales, y este grupo buscaba que el Estado fuera federal y que favoreciera la descentralización política y la autonomía económica de las provincias. Los federales estaban muy influenciados por la organización política que se había hecho en Estados Unidos. Estados Unidos hasta el día de hoy se organiza por estados. No tienen regiones como nosotros, tienen estados. Cada estado es independiente al otro. Esto mismo querían aplicarlo acá en Chile. Dividir el país en provincias, en estados, ¿no es cierto?, que fueran independientes entre sí, tanto política como económicamente. Y el líder indiscutido de este grupo fue José Miguel Infante. La otra corriente que existía y que era contraria a la anterior era la corriente conservadora. Acá tenemos 3 grupos. Los pelucones, por un lado, que estaban conformados mayoritariamente por terratenientes, es decir, dueños de tierra, tenían extensiones de tierra bastante importantes en su poder, de la aristocracia criolla, y este grupo defendió la idea de organizar un Chile con un Estado unitario, es decir, un Estado con el poder centralizado desde la capital, y dirigido autoritariamente por el poder ejecutivo con amplias atribuciones. Es decir, deseaban que el director supremo, o lo que hoy conocemos como el presidente de la República, tuviera mucho poder en sus manos. También fueron partidarios de mantener la influencia de la Iglesia Católica sobre el Estado, es decir, muy contrario a los
pipiolos. Y los pipiolos querían que la iglesia no influyera tanto en el Estado. Los pelucones, en cambio, sí querían que la iglesia tuviera y mantuviera la influencia sobre el Estado. Sus principales representantes fueron Juan y Mariano Egaña. Otro grupo eran los estanqueros, que era un grupo compuesto por comerciantes. Querían un gobierno fuerte, es decir, un gobierno controlador, autoritario, que asegurara el orden necesario para acabar con la inestabilidad económica imperante que se había manifestado desde todo el proceso de independencia. Es decir, querían un Estado que controlara a la población chilena, no solo a la aristocracia criolla, sino que también al bajo pueblo, al campesino, al trabajador, al que se iba de fiestas, al ladrón, como llamaban ellos. Querían controlar todo eso para que la economía surgiera. El líder y fundador de esta corriente fue Diego Portales. Diego Portales es un hombre que va a ser muy importante por 3 décadas de la historia de Chile. A partir de 1830, 1831, Diego Portales va a ser prácticamente quien controla el país. Así que recuerden este nombre, Diego Portales. Lo vamos a ver más adelante. Otro grupo que era parte de la corriente conservadora eran los o'higginistas, que era un sector liderado por militares que deseaban que Bernardo O'Higgins volviera al país y tomara el puesto de director supremo nuevamente. Defendían la idea de un gobierno autoritario y centralizado. Como pueden ver, hay diferentes corrientes que se dan en esta época. Liberales, que eran los pipiolos, y los federales, que buscaban que el país tuviera más libertad, que buscaban que la economía también fuera más libre, que la influencia de la Iglesia Católica no fuera tanto en el Estado. Buscaban igualdad entre las diferentes provincias de Chile, es decir, que Santiago y Valparaíso, por solo colocar un ejemplo, tuvieran una igualdad económica, política, una misma importancia. También buscaban que más cantidad de personas del país, trabajadores, campesinos, tuvieran participación política, en contraposición a una corriente conservadora que buscaba, por ejemplo, tener la iglesia influenciando la forma de organizar el país, que las personas tuvieran costumbres morales muy altas, que el país estuviera ordenado, que el gobierno fuera autoritario, que todo estuviera muy controlado para poder, según ellos, prosperar el país. Debido a estas diferentes corrientes de pensamiento, van a haber muchas pugnas durante este periodo. Pugnas que se van a manifestar en 3 tipos de constituciones que se van a desarrollar a lo largo de este periodo. Bueno, entonces, vamos a ir cerrando esta primera parte de la clase. ¿Qué vimos el día de hoy? Vimos el periodo de los ensayos constitucionales, que comienza en 1823 y termina con la batalla del Ircay, las diferencias entre un Estado, gobierno y nación, y las diferentes corrientes políticas que existieron en la época de ensayos constitucionales. Como les dije en un inicio, tenemos nuevamente una guía, la guía número 8, de la semana de 8 de mayo. El objetivo de la actividad es comprender el periodo de ensayos constitucionales. La descripción de la actividad es, como podemos ver hoy en día, o sea, en la clase de hoy,
Los recién independizados chilenos tuvieron que realizar varios ensayos para lograr administrar el Estado republicano de Chile de forma independiente, sin la influencia de la corona española. Frente a lo que vimos hoy en día, y teniendo en consideración lo que es un Estado, según sus conocimientos previos, lo que vimos en esta clase, tienen que hacer lo siguiente. Primero, escoger una de las corrientes políticas de la época. Los pipiolos, federales, conservadores, estanqueros o o'higginistas. Tienen que elegir uno solo. Por ejemplo, elegir los pipiolos. En segundo lugar, tienen que escribir diferentes leyes que te gustaría a ti como persona individual, que a ti te gustaría que tuviera Chile como un país recién independiente. Deben ser como mínimo 7 leyes y deben estar relacionadas con la corriente política escogida. Es decir, ya, yo escogí los pipiolos, la corriente política pipiola, y la primera ley que quiero establecer en Chile como país independiente es que la iglesia debe estar separada del Estado. Esa es mi primera ley desde la corriente pipiola. Es decir, tienen que escoger una corriente y a partir del pensamiento que tiene esta corriente política, dar 7 leyes. Un segundo ejemplo, por ejemplo, de la corriente pipiola, sería que hubiera una mayor igualdad entre las provincias. Esa sería mi segunda ley. Mi tercera ley podría ser, por ejemplo, una mayor libertad en los ciudadanos. Acá tienen que imaginar lo que ustedes quieren como políticos de un país recién independientes, pero regidos por una corriente política. Otro ejemplo es el que sale acá. Escojo la corriente política de o'higginistas y digo que la primera ley que quiero establecer es que el director supremo concentre para sí los 3 poderes del Estado: legislativo, judicial y ejecutivo. Una segunda ley podría ser, por ejemplo, que el director supremo tuviera las características de gobierno que tenía Bernardo Higgins, porque recuerden que a los higginistas les interesaba que Bernardo Higgins volviera a ser director supremo. A ver, otro ejemplo, ya, escojo la corriente política de los federales. Y digo ya, la primera ley que quiero es que se tienen que dividir las provincias del país en 3, por ejemplo. La segunda ley que quiero hacer desde la corriente federal es que todas estas provincias, cada una de estas provincias sean independientes entre sí. La tercera ley podría ser que la Constitución chilena tenga influencia estadounidense, porque recuerden que los federales se influenciaban por los estadounidenses. Ahora, desde la corriente estanquera, de los estanqueros. La primera ley que quiero es que el Estado sea unitario y autoritario. La segunda ley es que impere el orden en el país. Lo que quiero que hagan es que a partir de una sola corriente política, solo tienen que escoger una, desplieguen como mínimo 7 leyes que a ustedes les gustaría que hubieran existido en Chile al momento de ser independientes. Si quieren, pueden utilizar algunos ejemplos que estoy dando. Por ejemplo, si eligen la corriente pipiola, pueden utilizar algunos ejemplos que di, pero los demás tienen que salir de su imaginación o de lo que ustedes crean. Este va a ser un primer ejercicio de imaginación. Es un poco más complicado que las actividades que hemos estado realizando, pero no se asusten porque no voy a considerar
cosas específicamente malas, porque es lo que a ustedes les gustaría. Lo único que me importa es que a partir de la corriente que elijan, desplieguen las leyes que quieren. Recuerden que si tienen dudas, preguntas, consultas, me pueden enviar un correo y yo les voy a responder. Bien, hasta aquí llega la clase del día de hoy. Esta es la introducción de una nueva lección que abarca la construcción del Estado chileno republicano, que comienza con un periodo de ensayos constitucionales que, como ya vimos, abarca desde 1823 hasta la batalla del Ircay en la década de 1830. Necesito de que comprendan bien lo que es un Estado para poder seguir avanzando con la materia. Es por ello que tomamos un poco de educación ciudadana sobre lo que es un Estado, un gobierno y una nación para poder comprender bien este periodo. Y además, el día de hoy vimos diferentes corrientes políticas, que hay dos principales, la liberal y la conservadora. En la liberal tenemos a los pipiolos y a los federales, mientras que en la corriente conservadora tenemos a los pelucones, a los estanqueros y a los o'higginistas. Eso es lo que vimos el día de hoy y también lo que veremos la próxima semana, que es la profundización de este tema. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Cuídense mucho y fue un agrado verlos el día lunes, conocer sus caritas a través de la aplicación Zoom. Así que eso, espero que estén muy bien, cuídense mucho.